Quiero presentarles el caso de discusión que tenemos a continuación. El caso es cómo nos focalizamos en los clientes en un centro operativo de excelencia regional. Vamos a invitar a que suban al escenario a Karen Bruck, quien es la Country Manager de Mercado Libre en Uruguay, y a Santiago Bugallo, Director de Atención al Cliente de Mercado Libre Argentina. Un aplauso, por favor. Acá tenés el clic, ¿no? Dale, buenísimo. Gracias, aquí la presentan ahí. Buenos días a todos. Bueno, esto es una charla medio extraña porque es de a pares. Podemos cantar Pimpinela también. Bueno, la agenda para la charla de hoy la voy a arrancar yo con la introducción a Mercado Libre. Levanten la mano, ¿quién de acá ha comprado alguna vez en Mercado Libre? Excelente. Buenísimo. Aquellos que no, se pueden bajar la aplicación en este momento y empiecen a comprar y vender también, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña intro a Mercado Libre, a pesar de que ya la mayoría de ustedes lo conocen. Después explicarles un poco por qué decidimos instalarnos en Uruguay. Y después le voy a pasar la posta a mi amigo Santiago, que va a explicarles un poquito más en detalle lo que ha sido la experiencia y algunos de los desafíos y resultados positivos que hemos tenido. La intro a Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa de e-commerce líder en la región, pero lo que más nos enorgullece es que además jugamos en las grandes ligas. Somos el 9º sitio de retail online en el mundo, así que muchas veces cuando me preguntan a mí, che, ¿qué haces para competir con algunos de los competidores locales? Es realmente un desafío muy grande, pero el desafío real es competir con los grosos en este mercado, que son los chinos, ¿no? Alibaba, AliExpress, como se conoce más en Uruguay, Amazon, eBay, etcétera. Y realmente cuando nos juntamos con el leadership team en Argentina, donde son nuestros headquarters, esos son un poco los desafíos en los cuales estamos pensando, ¿no? En cómo llegamos al cliente en 24 horas, cómo hacemos la logística mejor, cómo damos el mejor servicio de atención al cliente, de lo cual va a hablar Santi un montón. Y en la región en específico somos líderes, eso nos enorgullece muchísimo y también nos da un sentido de responsabilidad muy grande, ¿no? Porque no solamente estamos trabajando día a día y nos levantamos con muchísimas ganas de seguir mejorando nuestro servicio para ganar más plata o vender más, sino realmente porque del otro lado hay un cliente que puede de alguna manera cumplir con un sueño, ¿no? Ya sea regalándole algo a su hijo o pudiendo alquilar una casa, hacer un viaje que tenía deseado y demás. Entonces acá vemos en los diferentes países en donde competimos realmente, donde tenemos una oficina comercial, cómo estamos rankeados en términos de visitas. Y esto es algo que se mide a nivel de Comscore, que es una empresa que mide a nivel mundial las visitas con paneles, con millones de personas que se meten online mes a mes, y nos da la pauta de cómo en los diferentes países realmente tenemos una posición de liderazgo muy importante. Algunas métricas relevantes de Mercado Libre. Tenemos 7 millones de vendedores y 20 millones de compradores que vienen mes a la plataforma. Más allá de esto tenemos más de 130 millones de usuarios registrados, pero aquellos que activamente vienen mes a mes son estos 27 millones divididos entre compradores y vendedores, los cuales representan casi un 30%, un 28% de la población de Latinoamérica con acceso a Internet. Y el número que les voy a decir ahora es un número que a mí me encanta, que es la cantidad de personas que viven de vender en Mercado Libre. Y cuando hablo de esta responsabilidad que nosotros tenemos como empresa, realmente nos llena de orgullo que 155.000 personas vendan en Mercado Libre y vivan de eso. Es realmente una responsabilidad increíble y es un poco el mantra que tiene Marcos Galperín, que es nuestro CEO, de realmente democratizar el comercio electrónico, que todo el mundo tenga acceso a comprar y vender, y al punto de que creamos, más allá de los 3.000 personas que empleamos directamente, que haya un montón de empresas, ya sean unipersonales o pequeñas y medianas empresas que vivan de esto. Para darles un poquito de relativismo de cuánto se vende en Mercado Libre, cada segundo hay 2.500 búsquedas y casi 4 compras. Esto es obviamente a nivel regional. Y algunas de las métricas regionales y del crecimiento en los últimos años
El año pasado cumplimos con el sueño de vender más de 100 millones de unidades a nivel regional, con crecimientos de más del 20%, y este año esos niveles de crecimiento son todavía más. Ahora, a fin de año, vamos a cerrar lo que es la gestión del 2015 y se ven este tipo de crecimientos. Realmente se da en base a un crecimiento de la industria que es súper dinámica, pero también a no quedarse donde estamos y siempre innovar y buscar crecer junto con el mercado o todavía más. Y en términos de cuánto volumen de dólares vendemos año a año, en el 2014 llegamos a casi 6 billones de dólares. Y ahora un poco quería contarles de por qué decidimos instalarnos en Uruguay. Hace más o menos 3 años y medio o 4 años, Marcos Galperín, que ya vivía en Uruguay, hace muchísimos años decidió mudarse a Uruguay y trabajar un poco remoto y yendo todas las semanas a, ya sea a Buenos Aires, México, Brasil, etc. Se dio cuenta de que Uruguay tenía un montón de ventajas y que era una buena idea probar con un pequeño centro, que en su momento eran 30, 40 personas, de atención al cliente. Teníamos, más que nada, algunas razones por las cuales él se decidió venir. La primera es la cercanía con Buenos Aires, que es donde están nuestros headquarters. En media hora estamos ahí, de hecho viajamos muy regularmente. Bueno, Santi viene una vez por mes, yo voy una vez por mes para allá, y también muchísimos de los supervisores y gerentes que tenemos locales y viceversa. Después, todo el tema de beneficios impositivos que ya han hablado en la mañana de hoy, así que seguramente lo explicaron mucho mejor que nosotros, pero ¿por qué no? Si estamos exportando un servicio a toda la región de hispanos y también de Brasil, no tener que pagar todos los impuestos a esas ganancias y demás. Así que esto fue un gran tema, obviamente, para poder instalarnos. El talento no es un tema menor, justo estábamos hablando de eso con Mechi y Santiago antes de subir. Realmente el hecho de tener universidades gratuitas con un nivel de educación tan alto hace de que nosotros podamos acceder a un modelo donde todos los chicos que trabajan en el Mercado Libre son estudiantes, universitarios o graduados. Lo que hacemos es, en general, es que todos los representantes, las posiciones entry level, son chicos que estudian part-time, trabajan part-time 6 horas y también estudian. Entonces tenemos ese beneficio de poder conseguir gente muy talentosa y con posibilidades de crecimiento, ¿no? Porque aquel pequeño sueño que en su momento se plasmó con, qué sé yo, 30 personas, algunos embajadores de otras oficinas que vinieron a abrir las oficinas de Uruguay y contrataron 30 personas, ni siquiera teníamos oficinas al comienzo, terminó o por lo menos evolucionó, porque todavía no terminó, en una historia de una oficina muchísimo más grande en Aguada Park, donde ya tenemos 3 pisos y 550 personas. Así que realmente esa historia de talento, de buenos resultados, porque somos una empresa muy basada en el trabajo por objetivos, han sido exitosos. Y el último punto es la parte de tecnología e infraestructura. Más allá de temas como el Plan Ceibal, que les da acceso a una computadora a cada niño y que estamos incentivando muchísimo el uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no?, para avanzar, nosotros somos básicamente una empresa de tecnología. Entonces, tener ese tipo de acceso, digamos, de Wi-Fi tan común, ¿no?, tan utilizable a todos los niveles, y también la posibilidad de tener chicos de Haití. Nosotros tenemos un equipo de Haití de desarrollo de tecnología de 45 personas, con performance incluso más destacada de algunos de los equipos de Buenos Aires. Y esto fue clave, ¿no? Y de vuelta, fue una apuesta que, bueno, tengamos un equipo de 5 o 6 personas, es muy difícil contratar talento en Uruguay de desarrollo de tecnología, pero terminó siendo una gran sorpresa y algo en lo que estamos apostando todavía mucho más. Y un poco cómo fue la historia de la instalación en Mercado Libre. Nos instalamos en el 2011 en Aguada Park, en un piso solo, muy tímidos, pensando que íbamos a llegar capaz que a 80, 100 personas. Así es como lucen los pisos cuando te los entregan. Y fuimos creando oficinas realmente de primer nivel mundial. A mí me pasó, yo vengo de trabajar 10 años en Estados Unidos y al llegar a volver a Uruguay por razones personales y familiares,
dije, bueno, ¿qué va a suceder con mi carrera en un país tan chiquito? Por ahí no hay tantas oportunidades. Y me encuentro trabajando en oficinas que son incluso más lindas y con más proyección de lo que son las oficinas en las cuales yo trabajaba en Estados Unidos. Realmente uno entra a Wada Park, que me imagino que en las otras zonas francas es muy parecido, y te sentís que estás trabajando en el primer mundo. ¿Y cuál ha sido nuestra experiencia? Como les dije, abrimos sobre finales de 2011 y llegamos a 550 empleados al día de hoy. Los servicios globales que ofrecemos por ahí son un poquito diferentes a los típicos shared services operations que se ven en Uruguay. Nos focalizamos más que nada en atención al cliente, donde Santi lidera en Uruguay unas 250 personas, prevención de fraude y, como conté, desarrollo de tecnología. Y ahora voy a dejar a Santi contar un poco cómo ha sido la experiencia, pero lo que les puedo decir es que estando en una empresa de líder mundial, teniendo operaciones en Uruguay, ha sido realmente un camino maravilloso que hemos transitado, y realmente la operación en Uruguay ha sido destacada a nivel regional, ¿no? Hemos logrado resultados que ahora Santi va a contar, obviamente en otras oficinas también, pero realmente espectaculares. Y se debió más que nada, obviamente, a la instalación de esta oficina en Uruguay, pero también a apostar muchísimo en el talento de la gente y en cambiar paradigmas que quizás muchos de ustedes les pasa en centros operativos de, qué sé yo, ciudadanos de segunda por ahí, o bueno, están en un centro operativo, no están en headquarters. Nosotros con Santi hemos hecho muchísimo empuje para que estos centros operativos sean tan estratégicos como las oficinas en headquarters, ¿no? Y creo que ese cambio se vio en este último año específico en resultados realmente que pensamos que eran inalcanzables, pero los terminamos logrando. Así que voy a dejar a Santi que cuente un poco esa historia. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que dos palabras, lo que dijo Karen recién, explican gran parte de lo que venimos haciendo en Mercado Libre y en Customer en los últimos 2 años, que son cambio de paradigma y querer que sea una ventaja estratégica. Cambio de paradigma porque Mercado Libre tiene 16 años, cumple este año, para los que no conocen tanto la historia, y creo que durante 12 o 13 años, hasta probablemente mitad del 2013, Mercado Libre vivió creyendo que era una empresa de tecnología y que había que educar al usuario. De hecho, algunos de los que ustedes son usuarios hace tiempo, quizás alguna vez escucharon eso, que creíamos que había que educar al usuario y que enseñarles a ustedes cómo usar nuestro producto. Y hace probablemente 2 años, a fines del 2013, creo que por la visión de Marcos y parte por muchos cambios que hubo en la industria, empezamos a entender que en realidad era diferente la historia. Había que entender cuál era la necesidad del cliente y a partir de ahí empezar a construir para atrás la tecnología. Que en realidad la tecnología tiene que resolver una necesidad y una necesidad insatisfecha muchas veces, que a veces es conocida y a veces es desconocida, pero que tenemos que resolver un problema del cliente y después a partir de ahí ver cómo lo resolvemos y no al revés, no desarrollar lo que a nosotros nos gusta porque somos una empresa de tecnología y después que el cliente aprenda a usarlo. Y la experiencia del cliente es mucho más amplia que atención al cliente. Es otro cambio de paradigma que empezó a entender Mercado Libre hace 2 o 3 años. Tenemos que desarrollar muchas otras cosas para que la experiencia mejora y después, cuando todos nuestros productos y servicios no logran brindar una buena experiencia y algo falla en el camino, obviamente que hay alguien que nos contacta y que nosotros podemos resolver un problema, podemos dar una solución a alguno de los que ustedes que compran y venden, y no creer que dar una respuesta esto es lo que tenemos que hacer, sino esforzarnos por exceder la expectativa de la gente que nos contacta. Y creo que el mejor ejemplo de cómo la experiencia del cliente es muchísimo más amplio que lo que es atención al cliente es lo que en Mercado Libre se llama el famoso ecosistema, o en realidad es desarrollar otros servicios que van arriba de la plataforma tradicional. La realidad es que todavía acá en Uruguay no contamos con el ecosistema, pero en muchos otros países, en Argentina, por ejemplo en Brasil, está lo que se llama Mercado Pago, que es la plataforma de pagos online de Mercado Libre para poder hacer pagos con tarjeta de crédito sin tener que acordar con el vendedor, que probablemente próximamente va a estar lanzada en Uruguay, y que eso realmente mejora la experiencia del cliente. El comprador puede pagar con una tarjeta de crédito, con un medio de pago offline,
y no tener que ir a pagarle al vendedor al lugar donde está y llevar el efectivo. Y eso, cuando uno empieza a medir la experiencia, realmente transforma la experiencia del cliente. Lo mismo con envíos. El mercado de envíos es básicamente el negocio de un acuerdo comercial con los correos para que el vendedor pueda enviar a través de un correo el producto al comprador y que al comprador le llegue a la casa o lo vaya a buscar a una sucursal del correo y no tener que cruzarse todo Uruguay o todo Montevideo para ir a buscar el producto al vendedor. Y eso es otra cosa que realmente empieza a cambiar la experiencia del cliente y empieza a hacer que Mercado Libre compita, como decía Karen, con las grandes ligas, que hoy cuando medimos cómo es la experiencia de la gente que compra por Mercado Libre, paga con Mercado Pago, con cualquier tarjeta que la persona tenga y recibe el producto con un correo, es igual o mejor que la experiencia de cualquiera de los principales competidores en Latinoamérica, inclusive en los países donde está Amazon, por ejemplo, en México y en Colombia. Entonces, ese paradigma empezó a ocurrir mucho más fuerte hace 2 o 3 años cuando se lanzó Mercado Envío, por ejemplo, que no existía. En 2013 no había una forma de que el vendedor le enviara el producto al comprador y lo recibiera en su casa. Y eso fue la idea de lanzar Mercado Envíos hace 2 años y el crecimiento que está teniendo y la mejora de la experiencia del cliente. Lo mismo con el aumento de la penetración de Mercado Pago, que la gente cada vez más vendedores acepten que se pague con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago y que el comprador pueda pagar de una forma mucho más simple. Y atrás de todo eso empieza a haber un cambio de creer que lo que es el servicio de atención al cliente o el servicio de Customer Experience tiene que dejar de un rol reactivo de dar una respuesta cuando alguien llama o se queja por un problema y entender que tenemos la oportunidad de realmente mejorar la experiencia. Cuando una persona se contacta con nosotros, si le resolvemos el problema cuando está en una situación crítica, puede tener una experiencia mucho mejor que la gente que no la tuvo. Todavía no lo logramos, pero queremos que se pueda lograr y es lo que hacen empresas como Zappos o como Amazon, que la gente que tiene una consulta porque no tiene dudas que va a recibir una atención mejor y le van a resolver el problema y van a acceder y va a salir sorprendida de haber tenido que contactar a cualquiera de esos centros de atención al cliente. Eso arrancó hace 2 años y en parte lo que decía Karen es por romper paradigmas y por apostar a la excelencia, por apostar que es una ventaja competitiva y estratégica y entender que gran parte de lo que forma o lo que define la experiencia es lo que recomienda el resto de la gente, ¿no? Entonces, en eso fue empezar a definir métricas y empezar a entender por qué la gente elige. Y cuando uno mira, digamos, cuáles son los factores por los que la gente decide y compra, sobre todo en comercio electrónico, la mitad de la gente decide por lo que decide un amigo o un familiar. Es la primera referencia que alguien toma cuando compra, sobre todo en comercio electrónico, donde no puede ir a ver el producto local, donde no lo puede ver, probar, mirar. Y es mucho más importante que el precio, que la publicidad, que cualquier otro lugar donde la gente tradicionalmente cree que la gente decide la compra. Y es lo que hace, por ejemplo, muy bien los que hacen mejor comercio electrónico y los que realmente hacen esto extraordinariamente bien, como Amazon o como Zappos. Zappos directamente no hace publicidad online o marketing online y todo el presupuesto de marketing lo dedica a su centro de Customer Experience y a la tecnología que está ahí atrás. Y lo mismo cuando uno mira por diferentes industrias, pasa lo mismo. Uno de los principales factores por los cuales la gente decide y lo que hace a la recomendación es la atención que recibe, creo que está ahí, lo que es Customer Service. Realmente hace una diferencia estratégica y eso fue lo que empezamos a entender hace 2 años cuando decidimos apostar a un modelo diferente que era pasar de un rol reactivo de gente que daba una respuesta a entender que era una ventaja competitiva y que había que hacerlo bien para diferenciarnos y querer competir con los mejores como lo venimos haciendo. Y en toda esa transformación dijimos, puede haber 3 modelos, que es el área operativa tradicional, donde realmente nos enfocamos en atender y resolver una consulta. El área estratégica, donde apostamos al talento, apostamos a formar un equipo, apostamos a cambiar la mentalidad de mucha gente que uno lo puede ver como que tiene la oportunidad de resolver una consulta a un cliente o tiene la obligación de dar una respuesta. Y todavía estamos lejos de que sea un diferenciador. Queremos que sea un diferenciador y hacia allá vamos y lo que venimos trabajando es para eso. Y todo arranca por dónde, por entender qué es lo que quiere el cliente y poner a lo que el cliente quiere en el centro, como hablaba al principio. Y a partir de ahí se desencadenan un montón de cosas. Primero es conectar lo que llamamos la estrategia de Mercado Libre con toda la estrategia de Customer y sobre todo muchos indicadores que estén alineados. Creo que lo hablábamos más temprano con Karen. Uno de los probablemente principales cambios que hizo Marcos Galperín hace 2 o 3 años fue
poner la métrica del NPS, que es la famosa pregunta de 0 a 10, ¿cuánto recomendarías Mercado Libre o cualquier otro comercio a tu amigo, a tu familiar o un conocido? Y eso hoy está en los 2.500 personas de Mercado Libre. Es esa métrica del resultado del NPS, que es básicamente la satisfacción de la persona que tiene una consulta y se contacta con nosotros. Y eso hizo que todo Mercado Libre empezara a entender que era importante y empezar a ver que estábamos tan convencidos que era importante que estuviese en el objetivo y en el bono de todo el mundo. Y otra parte grande es lo que comentaba Karen, es apostar al talento, apostar a crear un equipo de gente muy diferente a que había antes, convencida de que la ilusión de que hacer algo, de algo operativo, algo estratégico era posible y era real. Y a partir de ahí empezamos a potenciar el equipo, a desarrollar el equipo, a invertir muchísimos tiempo de desarrollo, tecnología, capacitación, recursos, en formar equipo y en buscar formas diferentes de trabajar, buscar maneras de hacer las cosas que agregan valor al cliente, que no agregan complejidad y que a nadie le importa lo que estamos haciendo, y es no trasladar nuestra complejidad al cliente, sino resolver los problemas. Y eso después se empieza a ver en todo el resto. Equipos que tradicionalmente creían que, como decía al principio, había que educar al cliente, hoy empiezan a hablar de hay que entender la necesidad del cliente. Los equipos de tecnología que hay parte del equipo acá en Uruguay empiezan a hablar de entendamos qué es lo que el cliente quiere y a partir de ahí construyamos para atrás. Y es como empresas como Apple, como cualquiera de las principales empresas de tecnología del mundo desarrollan sus productos. Lo primero que hacen es contactar a la gente de Customer Experience para entender qué es lo que el cliente está diciendo. Y cuando uno entiende eso, ve la riqueza. Hay mucha riqueza en lo que los millones de usuarios que tiene Mercado Libre hoy tienen recomendaciones genuinas porque les gusta el producto y lo quieren mejorar y quieren que nosotros escuchemos. Y ese cambio de paradigma empieza pues a mostrar un montón de oportunidades. Y solo como un ejemplo de cómo, digamos, el talento de Uruguay y el foco en desarrollar tecnología, en desarrollar equipo y en empezar a entender cuál es la necesidad del cliente y a partir de ahí desarrollar nuestras formas de trabajar, es lo que también ocurrió en Uruguay, que esto es un ejemplo de lo que llamamos, y creo que es uno de los grandes hitos de lo que hicimos en Aguada, es romper otro paradigma que era Mercado Libre históricamente no tuvo atención telefónica hasta el 2013. Hasta el 2011 no había tenido ni siquiera un chat, era solamente por mail. Los que alguna vez lo usaron hace tiempo sabían que no había forma de contactarse ni por teléfono ni por chat. Y empezamos a entender, empezamos a creer que se podía trabajar de otra forma, que la gente, para algunas consultas les gusta un formulario o un mail porque no es algo urgente. Para algunas cosas más urgentes quieren un medio más inmediato, quieren más agilidad, quieren un medio más directo, quieren hablar con una persona. En definitiva es un retailer que necesita un contacto con la gente. Entonces, dejar de creer que es una empresa de tecnología a entender que somos una empresa de retail que la gente compra y que tiene necesidades, y cuando la gente compra para Navidad o para Año Nuevo, le pasan cosas y necesita que alguien la escuche y que la ayude, y desarrollar medios de contacto más o menos para la gente que tiene un problema más urgente. Cuando una persona se le traba el pago, cuando tiene una demora con el envío, quiere que alguien lo ayude y no quiere una respuesta por mail que sentían antes que era un template que les venía. Y quieren hablar con alguien, muchas veces quieren sentirse contenidos y ya con eso cambia mucho. Y costó mucho. Y Karen es consciente de lo que costó convencer, sobre todo a Marcos y a la gente que venía de la época de la historia del garage de Mercado Libre, de creer que era una empresa de tecnología, que no entender las sensaciones y las emociones de las personas atrás. Y ahí nos convencimos que realmente valía la pena probar desarrollar un canal de atención telefónica, que no había existido nunca en 13 años de Mercado Libre. Y entender que había que proponerlo y había que probarlo, aunque cualquiera de los fundadores al principio se oponían y creían que no valía la pena. Y lo hicimos con gente que estaba convencida, con gente que tenía esa sana locura de creer que se podían hacer las cosas diferentes. Y lo que está ahí es el resultado de cómo fue evolucionando lo que llamamos la penetración de los canales online, ¿no? Que es qué porcentaje de las consultas que nos llegan es por chat y por click to call por teléfono. Donde no dejó de crecer ningún trimestre desde cuando se lanzó, que fue en el tercer trimestre del 2013. Y eso muestra que realmente había una necesidad insatisfecha de la gente que por, de vuelta, desarrollar algo diferente, entender cuál es la necesidad y trabajar para eso, se está cumpliendo y sigue creciendo. Digamos, no está el número ahí actualizado, pero estamos cerrando el año con casi 50% de lo que es de todas las consultas que nos llegan, la mitad va por atención telefónica o por chat. Lo que muestra que realmente había una necesidad insatisfecha y que había gente que nos quería contactar de otra manera.
Y también lo que llamamos el NPS, que es el resultado de la encuesta de qué tanto recomendarían, que muestra de alguna manera la satisfacción de la gente con la experiencia en general y con atención, donde claramente es mejor cuando alguien tiene un contacto por chat o por teléfono que por mail. Fundamentalmente porque hay más forma de contener a la gente, de entenderle el problema, de darle una respuesta más ágil, de solucionarle el problema y asegurarnos que la persona, si no le gusta la respuesta que estamos dando, estamos ahí para escucharlo y tratar de resolver el problema y no nos tiene que volver a recontactar y a volver a recontactar. Y creo que ese es el mejor ejemplo de cómo, con una visión distinta, creyendo que puede ser una ventaja competitiva, rompiendo el paradigma de dejar de creer que la gente, que somos una empresa de tecnología y que no hay personas atrás, se puede hacer algo diferente. Y para esto es clave, como siempre, pero acá hay números concretos, el recurso humano y el talento que hay en Uruguay. En Uruguay en particular porque arrancamos acá, porque por un tema de sindicato en Argentina era complicado arrancar con atención telefónica en Argentina por el sindicato que había allá. Y ningún equipo o ningún lugar de Mercado Libre es tan importante el talento como en atención telefónica, porque es contacto directo, porque la gente tiene 8 minutos para resolver la consulta, porque no puede derivarlo, o preguntar o consultar, todo el mundo responde en el momento. Entonces, tener gente que primero tiene la capacidad para poder relacionarse con alguien, de entender los problemas que son complejos a veces de la gente o de la plataforma, y esa visión de querer realmente resolver el problema y no dar una respuesta, es lo que hicieron que el talento de Uruguay, junto con esta visión de hacer las cosas diferentes, pudiera lograr esto que hace 2 o 3 años parecía una locura y que hoy por suerte es real y que cada vez lo logramos más. De hecho, no sé cuántos lo han probado ya, pero hace unos meses o semanas se lanzó el Click to Call en Uruguay, donde queremos que va a seguir creciendo también, sobre todo con el desarrollo de todo el ecosistema que va a venir para el año que viene. Entonces, eso era lo que queríamos contarles de cómo el talento y el cambio, creer que es una visión estratégica y romper paradigmas pueden hacer que realmente la oportunidad de desarrollar cosas en Uruguay cambie la experiencia de los clientes desde cualquier lugar donde ustedes estén trabajando. Sí, yo para agregar, hay algo en Mercado Libre que además de todas las métricas que nosotros medimos absolutamente todo, hay una métrica que me encanta, es la métrica del asado, ¿no? ¿Cuántas veces voy a un asado, llego y me dicen, vení que tengo que contarte una historia de Mercado Libre? Me llamó este cliente, me bonificó, un relajo y, bueno, obviamente es una situación muy incómoda. Y eso, digamos, capaz que dejé de ir a muchos asados, pero ha bajado mucho ese nivel de puteada de asado, digamos, de nuestro mal servicio al cliente en los últimos años. Y Marcos también lo cuenta, él siempre contaba la historia de que iba a Nueva York, nosotros somos una empresa que cotiza en Nasdaq, y todos los inversores a los abrazos, y bueno, y qué bien, el stock sube consistentemente y demás. Y cuando llega a Aeroparque y se toma un taxi y dice, bueno, voy a áreas, oficinas de Mercado Libre, lo empiezan a matar a puteadas también, perdón por mi francés. Y realmente creo que esos clics mentales de decir, bueno, esto es realmente algo central, estratégico para nosotros, y de una vez por todas dejemos de pensar en esto como un centro de costos y las personas que nos traen los problemas, y al contrario, ¿no? Hacer ese clic de que esto es una fuente interminable de mejoras o de innovación y que podamos volcarlo esto al desarrollo de producto, desarrollos comerciales, de marketing y demás. Para darles un ejemplo, cuando yo llegué hace 2 años a Mercado Libre, que ya había un centro de casi 300 personas cuando yo lo llegué a liderar, nadie en la oficina de atención al cliente había viajado jamás a Buenos Aires. Estamos hablando de un vuelo de media hora, no es de viajar a Hong Kong. Nadie había viajado. Y nadie en Buenos Aires conocía a los supervisores de las diferentes colas de atención de sus propios business units. Qué sé yo, Mercado Pago, que es una de nuestras principales unidades de negocio, tienes en Buenos Aires a la gente de producto, a la gente de marketing, a la gente de tecnología, y no tenían idea quién manejaba esa cola de atención en Uruguay. Y esto es algo tan gráfico, ¿no? De decir, bueno, esto es un centro de atención, un centro de costos, los pibes van y resuelven los temas. Y con este cambio de paradigma de decir, esto es estratégico para vos, porque si vos no te das cuenta de todo lo que estamos haciendo mal o todas las áreas de mejora, de oportunidades, realmente es
es insostenible tu liderazgo en el mercado, no estás escuchando a los que te dan de comer. Y al punto de que no solamente pusimos la métrica de NPS en cada uno de nuestros objetivos, trabajemos o no para atención al cliente, otra de las cosas que estamos haciendo es hacer que todas las personas de Mercado Libre, de supervisor para arriba, tienen que llamar, qué sé yo, 5 veces por mes a un detractor, ¿no? El NPS se calcula preguntando a la persona de 0 a 10 cuánto recomendás Mercado Libre en base a tu experiencia. Y es una métrica muy cruda, ¿no? Porque todos los que responden de 6 para abajo son detractores. Si responden 7 o 8 son neutrales y solamente 9 o 10 son los promotores. Y aquellos que son detractores de 6 para abajo, nosotros tenemos la obligación de llamarlo, que además es algo espectacular. A mí me encanta hacer este tipo de llamadas. Y entender qué es lo que sucedió, qué podemos hacer mejor, si podemos resolverle el tema. Muchas veces, qué sé yo, no le llegó el regalo de Navidad a la abuela que le compró al hijo, lo llamaste el 5 de enero, bueno, no hay forma de volver a crear ese sueño, ¿no? Ese sueño ya fue. Pero digamos, hay muchas veces que son detractores que hay cosas básicas que podemos hacer y si no hacemos esa llamada no nos enteraríamos. Y eso es parte de lo que estamos un poco haciendo ese push a nivel compañía de empezar a pensar con la cabeza del cliente, ¿no? Y ir más allá y realmente seducirlo y no tomarlo como un problema que el tipo te esté llamando. Y bueno, como dijo Santi, ¿no? Nos ha llevado por lo menos 2 años de que estamos nosotros a hacer todo este cambio. Los resultados que Santi no mostró específicamente de cuáles fueron, pero les puedo decir sin comentar específicamente los números. Los resultados de NPS es de lo primero que mencionamos en Wall Street cuando hacemos las devoluciones cada quarter de cómo nos fue. Decimos, la atención al cliente ha venido creciendo en los últimos 2 años sostenidamente con brechas de 10 puntos porcentuales y es algo que nos llena de orgullo y que es fruto de un trabajo desde la cima, desde la estrategia más a largo plazo hasta el laburo que hacen los representantes que están al teléfono todos los días. Así que bueno, eso es un poco por lo cual laburamos todos los días y realmente creemos que the sky is the limit, ¿no? Como que tenemos todavía más por mejorar, por crecer, por integrar, ¿no? Por trabajar más en conjunto con los diferentes equipos que forman esta empresa que nos enorgullece. Así que si quieren, lo abrimos a preguntas. ¿Cuál es la limitante que tienen acá en Uruguay para no poder implementar Mercado Pago? Que entiendo que les daría un diferencial muy grande, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no compro porque no puedo pagar con tarjeta. Te entiendo perfecto porque yo compro mucho para cerrar el mes nomás. Pero me frustra muchísimo tener que irme a encontrar a Tres Cruces para dar el producto. Estamos totalmente de acuerdo. La limitante histórica era falta de foco, ¿no? Cuando yo llegué a Uruguay, yo lideraba solamente zona franca, con lo cual no podía manejar la parte comercial. Luego convencí a Marcos, al CEO, de abrir la parte comercial, que trabajo part-time en ambas empresas. Entonces ahora estoy liderando toda la parte comercial y de desarrollo de producto, entre los cuales está Mercado Pago y Mercado Envíos. Entonces, históricamente era por un tema de falta de foco nuestro, ¿no? Que vos le decías al VP de Mercado Pago, che, lancemos Uruguay, y te dicen, mira Karen, son 3 millones. Yo muevo una fichita en Brasil y son X millones de dólares versus tu país. Pero con mucho esfuerzo y por un poco también el posicionamiento que nosotros tenemos acá en Uruguay, que es un posicionamiento brutal, y también en base a resultados comerciales, que desde que tenemos la oficina comercial en Uruguay nos ha ido muy bien, lo convencimos de que esté en el pipeline y somos el próximo país a salir. Ahora, hay igual limitancias desde el punto de vista, digamos, de legislación bancocentralista, que estamos tratando de encontrar cuál es la licencia la cual tenemos que tener y demás, que no son menores, pero las estamos evacuando. Y después es empezar y lanzar. Ya tengo una persona específicamente para Mercado Pago y la idea es lanzarlo entre el primer y segundo Q del año que viene. Gracias. Así que te vamos a retomar como Buenísimo. clienta. No, porque me sorprendió. Yo soy extranjera y vine a vivir a Uruguay hace 1 año y medio y conseguí un único supermercado que me deja pagar con tarjeta de crédito y es al único que le puedo comprar porque no tengo tiempo de ir al supermercado. Entonces, por eso te hago la pregunta. Me imaginé que había algún tipo de restricción legal, porque si no me imagino que todos los supermercados me ofrecerían lo mismo, ¿no? Y tampoco me lo daba Mercado Libre. Compraba en Argentina y dejé de comprar en Uruguay porque no puedo pagar con tarjeta. Muchas gracias. Ya te vamos a retomar. Gracias.
¿Cuántas horas de capacitación les están dando hoy a los agentes para que brindar una experiencia como Customer Experience, ¿no? ¿Cuánto le invierten ustedes a lo que es Customer Experience? La verdad que mucho recurso. Solo para dar un ejemplo, la gente que entra, cuando entra tiene una capacitación de 3 semanas. Estás capacitándose, durante la siguiente semana está respondiendo casos con alguien al lado que lo mira y lo desarrolla. Pero eso es cuando entra la persona. Después hay un plan de carrera que la gente arranca por el equipo de menor complejidad las consultas, que son básicamente las consultas de los compradores, que son por medio offline, cuando es por mail. Cada vez que después va rotando a consultas más complejas, por ejemplo con Mercado Pago, con Mercado Envíos, hasta llegar a lo que es Click to Call. ¿Por qué? Porque lo que es la llamada telefónica tiene que saber absolutamente todas las consultas, todo el producto, toda la plataforma. Cada vez que hay una de esas rotaciones hay una capacitación de 1 o 2 horas. Además de eso, hay tiempo dedicado exclusivo de la estructura nuestra, que tenemos líderes. Básicamente cada 8 o 10 agentes hay un team leader, donde lo único que hace es, todo lo que hace es coaching y desarrollo de cada uno de los agentes. Y inclusive más, estamos pensando para el año que viene y para el siguiente, empezar a inclusive hacer capacitaciones para ir desarrollando que los agentes vayan tomando de a poco los roles de liderazgo y ir preparándolos para cuando tengan que ir creciendo y tomar otras posiciones. Sobre todo para atender y enseñarles a ellos a resolver consultas de clientes más complejos, como lo que es llamada telefónica, que la realidad estamos aprendiendo, es un canal nuevo y tenemos que ir aprendiendo cómo capacitar a la gente. Fuimos aprendiendo mucho, pero hay que aprender más, sobre todo en estilo de comunicación, cómo gestionar clientes difíciles cuando es una situación extensa, complicada. Pero en resumen, hay muchas horas de capacitación para un agente para formarlo. Un plan de carrera típico es un agente que entra y que en un año y medio tiene 2 o 3 rotaciones, con lo cual ya debería haber acumulado casi 2 meses de capacitación. Y además de eso hay capacitaciones online que estamos desarrollando en el canal, una herramienta virtual de trainings. Así que yo creo que hay muchos recursos y sobre todo también para la gente que forma y desarrolla a esa gente, ¿no? A nivel de supervisor y team leader, hay mucha inversión de trainings externos que estamos haciendo para formar a los líderes que van a formar a nuestros agentes y nuestros recursos. Y ahí también creo que agrega al cambio de paradigma, no solamente a lo que invertimos en capacitación formal, que tenemos un equipo en Uruguay de 10 personas, 8 personas capacitando, pero también un push que estamos haciendo con Santi de que todos entrenemos de alguna manera y hagamos coaching de alguna manera, ¿no? No solamente a los chicos que atienden, a los representantes que atienden directamente la línea, sino a todo el equipo de liderazgo. En lo personal voy a todas las inducciones de chicos nuevos para hacerles una presentación similar a la que hice hoy de qué es Mercado Libre, qué es lo que hacemos, que entiendan un poco qué es la empresa, y cada vez más intentamos de que la propia línea haga de esas mismas capacitaciones, que son los que más conocen el trabajo en definitiva. Hola, sí. Entiendo que ustedes atienden el mercado de Brasil desde acá, ¿o no? No. Se atiende desde un centro de Customer Experience en San Pablo. Okay. ¿Y me interesa saber qué destacan ustedes del personal uruguayo en sus calidades de atención al cliente respecto a otros centros que tienen en América Latina. Básicamente la formación que tiene la gente. Y te digo un ejemplo concreto, justo estamos hablando con Michi antes de subir. Hasta hace 2 o 3 meses estábamos decidiendo dónde ubicar el 4.º centro de Customer Experience de Mercado Libre que va a estar en Latinoamérica. Decidimos que sea en Colombia. El principal factor para que sea Colombia es, además de Brasil, Argentina y Uruguay, que es donde hoy estamos, será el país que tiene mejor talento y recursos humanos. Si yo comparara hoy el talento que hay en Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia, diría que en Uruguay y en Argentina hay mayor cantidad de talento, de calidad y cantidad suficiente. Eso quiere decir jóvenes universitarios que están estudiando buenas carreras, que tienen capacidad, que tienen ganas de trabajar. Pasa en Uruguay, por ejemplo, que hay muy buenos jóvenes estudiando, pero no están incentivados a trabajar porque van a universidades privadas y donde hay mucho más incentivo a terminar rápido la carrera que a trabajar. No es la realidad en Argentina y en Uruguay, donde hay gente que quiere trabajar en su carrera y que tiene esa vocación y esas ganas de realmente, sobre todo jóvenes hoy, de trabajar en una empresa como Mercado Libre o comercio electrónico, donde busca las formas de trabajar diferentes a la historia tradicional de empresas menos quizás dinámicas o modernas, ¿no? Entonces,
fundamentalmente la calidad del recurso humano de jóvenes universitarios que quieren trabajar y que quieren cambiar las cosas. Hoy inclusive creo que el talento de Uruguay y el de Argentina es superior al de Brasil, y yo lo vivo y lo experimento a diario cuando tenemos que salir a contratar una lista en Brasil o un supervisor. Nos cuesta muchísimo más encontrar gente buena en Brasil que encontrar en Uruguay con Argentina. Sobre todo en Uruguay, donde además no hay tantas empresas del tamaño de Mercado Libre, entonces es más fácil quizás atraer a gente y a talento en Uruguay. En una de las slides decía formas más flexibles para el trabajar o formas diferentes para trabajar, no me acuerdo. Si podrías hablar un poquito de eso, cómo es organizado. Sí, por supuesto. Creo que son varias cosas, ¿no? Lo principal es empezar algo que comentaba Karen, empezar a entender que hay que trabajar en equipo. Hace 2 años, solo como un dato de color que creo que ilustra bien. Tradicionalmente había una parte operativa que eran los agentes que dan las respuestas, la parte de atención al cliente propiamente dicha, y hay una parte más analítica, estratégica, que es lo que es mejora continua, transformación, donde la gente los analistas entendían los problemas y veían las oportunidades de mejora, mejorar los procesos, cambiar las formas de trabajo, identificar las necesidades de los clientes. Hasta hace un año, el analista de procesos que debería mejorar los procesos de un equipo de atención, por ejemplo, los procesos de cómo atendemos Mercado Pago, nunca había hablado con ningún agente, ningún supervisor, nadie del equipo de Mercado Pago. Hoy se sientan directamente al lado de la gente que atiende las consultas. Creo que en ese sentido, Marcos Galperini y Estelio Tolda, que es el COO, son los mejores ejemplos. Ellos se sientan al lado de un agente que atiende la consulta. Se lanzó hace poco que que los jóvenes puedan venir en bermudas en verano, donde digamos, parece un pequeño símbolo, pero hace que la gente esas cosas le gusta a la gente. Empezar a romper con la historia del no home office, y queremos que cada vez la gente pueda disfrutar más de trabajar de su casa cuando quiere. Estamos hablando antes de subir, justamente. Venimos a una historia donde hoy los agentes marcan con su huella digital para marcar el turno. Hicimos, ¿por qué si el resto de las 1.500 personas de Mercado Libre no marcan con su huella? ¿Por qué ellos tienen que marcar? Si nos creemos que queremos formas más flexibles y queremos un rol estratégico, y los agentes tienen el privilegio de atender a nuestros clientes, tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que nosotros. Empezar a, lo que le decía Karen, empezar a formar grupos de trabajo, que la experiencia parte de que el agente de producto conoce la necesidad del cliente. Entonces, formar mesa de trabajo con un agente de producto, con un agente de IT, compartir mejores prácticas entre los distintos centros que tenemos, que hasta hace poco no los compartíamos. Hasta hace poco, nunca un supervisor de un equipo de atención al cliente, por ejemplo, de alguien que tiene un problema con una venta, había hablado con su par de Brasil, y durante este año hicimos muchas mesas de trabajo, muchos eventos donde empezamos a formar esos equipos de trabajo multidisciplinarios, multicentro, y empezar a llevarle a toda la gente que diseña el producto y la gente de tecnología qué es lo que nosotros vemos de la necesidad del cliente que habría que cambiar a nivel de producto para mejorar la experiencia. Creo que como ejemplo es empezar a lanzar Mercado Envío, que fue quizás la principal revolución, la última revolución de cómo mejorar la experiencia. Pero parte de eso, parte de dejar de creer que estamos trabajando en equipos que no se miran al que está al lado, y en realidad entender que hay equipos diferentes disciplinas que tienen que trabajar alrededor de un problema para resolver ese problema. Uno de los temas que estamos discutiendo hoy en día es, tradicionalmente nosotros creíamos que había una división histórica por tipo de problema y por canal. Por ejemplo, un vendedor que nos contacta por mail, no miramos como si fuese un único problema, que es lo mismo que el vendedor nos contacta por mail o por chat o por click to call. Entonces hay equipos diferentes y hay focos diferentes. Lo que estamos empezando a entender es que en realidad la gente tiene un problema con la venta, y después la persona elige si nos contacta por mail o por chat o por click to call. Y eso también es cambiar la forma de trabajar, es entender que hay un problema que es no pudo vender, no pudo publicar, no tiene una duda con la facturación, y después la persona eligió por dónde nos contacta, pero el problema es transversal o omnicanal. Y eso es cambiar la forma de trabajar, es empezar de vuelta a romper lo que habíamos pensado hasta hace un año y empezar a buscar otra forma que queremos trabajar. También creo que por ahí tu pregunta iba más hacia qué hacemos de flexible para los chicos.
Para empezar, son trabajos part-time que ellos lo valoran muchísimo para poder seguir estudiando. Y después realmente le ponemos muchísimo foco a hablar con ellos y entender, porque son millennials, qué es lo que los motiva, ¿no? Y por ahí, qué sé yo, nosotros estamos siempre pensando, bueno, ¿cómo hacemos para ajustar el bono, para que se incentiven más y produzcan más? Y por ahí los pibes no querían ganar 2.000 pesos más y querían, no sé, un fin de semana largo, libre, o tener el día del cumpleaños que no tengan que ir a trabajar. Otras motivaciones que por ahí con nuestra cabeza de ya más de 30 y pico no se nos ocurriría, ¿no? Y eso me parece que es de vuelta, es hablar con la gente y preguntarles qué es lo que quieren, ¿no? Por ahí quieren el gimnasio gratis y otras motivaciones y a medida que los vamos escuchando vamos también cambiando los beneficios o las flexibilidades que podemos otorgar para que estén más motivados, para que los que performan bien se queden más tiempo, ¿no? Porque estos chicos también nuestro centro tiene un alto nivel de rotación, que por un lado es sano, pero por otro lado querés retener a los mejores talentos, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? No. Bueno, un fuerte aplauso a nuestro super caso de discusión. Muchas gracias, Karen y Santiago.